¿Cómo les va? Bienvenidos a En órbita, a nuestro podcast internacional aquí en las plataformas del 13. No hay deuda que no se pague, no hay plazo que no se cumpla, no hay vacaciones que se tomen sin que la gente tenga que volver. Bueno, Memo se nos perdió en el camino, no sabemos dónde quedó, nos mandó a Memito que está acá atrás. Memito. Y Memito fue hasta Vietnam a traer a nuestra compañera habitual Gaby Valenzuela de vuelta a nuestro set. Gaby, qué rico que estés de vuelta. Gracias. No puedo decirlo, no, mentira. Sí, estoy feliz de estar de vuelta. No, sí se le nota que está feliz. Lo estaba pasando muy bien en el sudeste Por asiático, eso mismo. pero... en un mundo que tiene cosas muy raras esta semana. Nos habían tocado una semana de pauta dura la semana pasada, esta también va a ser dura, pero yo quiero que tú nos presentes ese primer tema porque es un tema que da para discutir y da para discutir mucho. Es un tema polémico. Lo que pasa es que en realidad es un tema que a mí me llama mucho la atención. Ustedes ya habrán escuchado el nombre Luigi Mangione, siempre me confundo. Como el músico. Luigi Mangione. Es un personaje polémico, ¿por qué? Resulta que él está acusado de asesinar a un CEO de una compañía de seguro United médico Healthcare en Estados Unidos, en Nueva York. Pero se ha formado un fenómeno muy extraño, Carlos, en que él finalmente ha sido tomado como una especie de superhéroe, como de justiciero de los pobres o justiciero de la gente, del pueblo, por haber asesinado a esta persona que, claro, tenía mucho poder y nosotros sabemos, acá en Chile también hay muchos conflictos con este tipo de instituciones, pero da para hablar, porque en realidad, claro, este es un personaje que se toma además, porque él tiene una apariencia física agradable, digámoslo así. Hasta dice que es buen mozo. A mí personalmente yo lo encuentro buen mozo, mucha gente, y es lo que yo veo en TikTok también, lo encuentran buen mozo y se glorifica un poco esta imagen de Luigi porque, claro, es mino y porque hizo esta acción que nadie se atreve a hacer, pero en realidad fue un asesinato planificado, con todas sus letras, o sea, es lo que hemos visto hasta ahora. Ay, yo le quiero poner un poco de orden a esto. A un asesino de ninguna forma se lo puede ni glorificar ni dignificar, es un homicida. Más allá de las razones que hay detrás, que es el punto central del intercambio que puedo tener con Gabriela, con la Gaby, en el sentido de que hay instituciones que han abusado de la gente per se, sí. Y ese abuso ha producido este tipo de conductas que no son justificables. Lo que a mí sí me llama la atención es que haya un idilio, entre comillas, entre gente que sabe que es un asesino, pero que cree que lo puede transformar en un ícono social. Hay una diferencia grandota, perdón que te interrumpa para terminar la idea, en el sentido de que de ninguna forma, un homicidio tiene justificación. No hay ninguna justificación para un asesinato. Cuando una sociedad cae en eso, cae en un abismo, porque ¿quién justifica más un asesinato que otro? Hay un debate también que se está llevando en redes sociales, que claro, en el fondo lo que gatilló todo este crimen fue que a Luigi esta compañía de seguros le había negado un reembolso que él había solicitado. Práctica que es habitual. Claro, sí, que nos ha pasado yo creo a todos. No, digámonos la verdad, es habitual. El reembolso de la licencia es habitual. Claro, es un tema complejo, bueno. Pero lo que se está diciendo que ahora, no por tener más o menos plata uno tiene más o menos derecho a matar a una persona, obviamente. No tiene. Pero no, absolutamente no. Pero el debate que se está llevando en redes sociales es que este joven, porque tenía como 26 años, tiene 26 años, viene de una familia muy adinerada. Entonces la gente ahora en redes sociales está diciendo, ¿realmente él necesitaba tanto este reembolso como para llegar a asesinar a una persona? Obviamente, la plata no juega ningún rol en esto. O sea, es una persona que claramente debe tener algún tipo de trastorno mental para llegar a hacer algo así. De obsesión, quizá. Obsesión, porque además que él había escrito un manifiesto, en las balas había escrito como la respuesta que te dan los seguros cuando te rechazan. Entonces, claro, es algo mucho más allá. Pero hay una cosa que pensar ahí. La imagen tradicional que uno tiene de un homicida por venganza, por colocarlo en alguna categoría de las muchas que hay, es que es una persona que no tiene mucha educación, que está descontenta,
que quiere cobrarse algo, y esto choca contra todos los antecedentes que tenemos, porque incluso la propia familia salió a decir que se había hecho un carnaval con él y que él no merecía eso, y en este minuto hay un grupo de abogados en Pensilvania tratando de trabajar a toda marcha para evitar que lo extraditen a Nueva York. Explicación: Estados Unidos, como es un país federal, hay extradición de estado a estado. Claro. Ahora, para volver con eso y volver contigo, la pregunta que yo creo que uno debiese hacerse es: ¿hasta qué punto los conglomerados, los que fueran, saben el grado de descontento de la gente con lo que le ofrecen primero y lo que no le cumplen después? ¿Por qué lo digo? Insisto, los asesinatos no tienen justificación ninguna. Pero insisto en que hay un grado de inconformidad, que es lo que está reflejando este idilio de las redes con este sujeto, en el sentido de decir: oiga, dense cuenta, miren lo que puede pasar, y uno tiene que, cuando está en esta situación, como periodista, hacer un alto en el camino y decir: mire, stop, ¿sabe qué? Espéreme un poquito. Esto no puede pasar, no es lógico que pase. Sí, y además que igual nos pasa, como lo decíamos antes, nos pasa a todos nosotros, incluso no necesariamente en Estados Unidos, pero por ejemplo, a personas que yo conozco, amigas mías, les rechazan las licencias psiquiátricas, por ejemplo, a una persona que obviamente no voy a nombrar, pero que fue mamá recientemente y le rechazaban las licencias por que le daban por su tratamiento de fertilización, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto se crea esta rabia, por decirlo así, en contra de este tipo de instituciones que pueden llegar a estos niveles que ya son obviamente extremos? Pero en el fondo igual algo hay detrás de toda esta rabia que se está generando en redes sociales. Es que, a ver, cuando a mí me ofrecen un plan, el que fuera, me ofrecen una cantidad de cosas bonitas y hermosas, yo me sorprendo. A veces uno lo llama y dice: mire, fulano, yo le tengo a usted listo, no sé qué, cha. Y uno no lee la letra chica. La letra chica y el éxito de las compañías es en general poner algún tipo de traba y no pagar inmediatamente. Ese tipo de traba, cuando los montos no son grandes, desalienta a la gente. La gente dice: ay, ¿para qué me voy a molestar? No sé, por 5 lucas, por decirlo. Pero lo que más sorprende de todo esto es que los propios conglomerados no se den cuenta del grado de inconformidad que producen. Porque si a mí me asesinan un ejecutivo de alto nivel, como este CEO de United Healthcare, yo lo mínimo que hago es empezar a pensar: diantres, ¿qué pasó aquí? Porque la primera respuesta, que fue lo primero que nos pasó cuando lo mató, este video que ha sido difundido tantas veces, es: oye, esto es un sicario. Y yo me acuerdo haber dicho en prensa: esto es parecido a los asesinatos en Colombia. Yo viví mucho tiempo en Colombia. Y cuando ya después empezó a desilvanarse la madeja, sí, es un asesinato a ese estilo, pero tiene un trasfondo que yo creo que hay que comenzar a analizar, y para eso tendrán que haber sociólogos y psicólogos y psiquiatras que digan qué es lo que pasa con la rabia colectiva. Sí. Porque hay muchas manifestaciones de rabia que ya se están dando. Te doy un ejemplo. Hay partidos de fútbol, esto se graba en Santiago de Chile, si usted vive en Colombia, Santa Fe con Millonarios, América con Nacional, que no se pueden jugar con hinchada de visita por los desmanes que se producen. ¿Quién atiende esa rabia? Es decir, ¿quién se da cuenta, más allá de Gabriela y Carlos que están conversando con ustedes, que hay una rabia subterránea contra el sistema y contra lo que el sistema produce que provoca este tipo de reacción? No sé si te parece, o ando muy perdido. No, o sea, yo sí creo que eso es algo que se está creando, pero yo no estoy tan segura si es que los dueños de estas empresas o las autoridades dentro de estas instituciones realmente dirán qué está pasando, que era un poco claro. Bueno, eso es lo que estamos llamando, ¿no? Quizás debería ocurrir, pero yo creo, no sé, yo creo que ellos saben. O sea, es raro que no lo sepan, solamente que ahí hay un debate de que a lo mejor, no sé, siguen haciendo lo que les va a convenir a las empresas, no sabemos. No, espérate. No, si no te va a dejar pasar tan fácil. Entonces, se hacen los tontos. O sea, es una forma polémica quizás de decirlo, pero yo personalmente, yo creo que sí
Ahora, hacen la vista gorda, miran para el lado. Usted se da cuenta en general qué es lo que pasa aquí, ¿no? Usted contrata un servicio porque lo necesita, que complementa a otro servicio que usted tiene. Claro. El equilibrio cuando nos es ofrecido es que lo que complementa da la parte que uno no tiene y por lo tanto el impacto sobre la plata de uno no es tan grande. Eso es castellano básico, que se llama seguro complementario, garantía de salud, qué sé yo. Si usted como ejecutivo no sabe el grado de descontento que está produciendo, hay algo ahí que no funciona. O por el contrario, hay algo que beneficia a los dueños de los negocios, pero que perjudica a las personas. Y ahí es una discusión grandota que hay que tener y que han tenido sociedades más desarrolladas que la sociedad chilena. Sí. Se ha discutido en Francia, se ha discutido en Alemania. ¿Cuáles son los alcances de la responsabilidad que tiene una persona que tiene un conglomerado y gana plata? Es decir, ¿dónde comienza a instrumentarse su responsabilidad con respecto a lo que ofrece? Pero es que yo, por lo mismo, creo que, por ejemplo, esto se extrapola incluso acá en Chile. Tuvimos hace muy poco tiempo un caso en que distintas instituciones de este tipo, que no vamos a nombrar, estaban siendo, tenían que pagarle al Estado, ¿no? La Corte Suprema dijo, ok, van a tener que pagarle al Estado por toda la plata que debían haberle pagado a la gente, en términos obviamente simples y generales, y que le van a tener que devolver. Y era tanta plata que ellos dijeron, no podemos pagarlo. En español simple. Ellos dijeron, no tenemos la plata para pagar eso, si lo pagamos, quebramos. Si no, vamos a quebrar. Si es que pagamos esa plata, quebramos. Y ahí quedó. Entonces ahí uno empieza a ver que finalmente ellos saben lo que están haciendo y saben que finalmente van a poder llevárselas igual gratis. Es que, ay hombre, yo creo que una de las cosas entretenidas de ser periodista es que uno puede decir lo que piensa. Y lo que voy a decir me compromete a mí, no compromete ni al sitio donde trabajo ni a la GABE, me compromete a mí. Parece que estamos en dos sociedades diferentes. Hay una sociedad empresarial que vive en un país, el que fuera, totalmente diferente al que viven las personas de ese país. Cuando yo llego y digo, me cobraron indebidamente, o se pusieron, eso también lo sabe, aquí hubo productores de aves y productores de determinados productos, se ponían de acuerdo en el precio. También. Y pagábamos todos. Incluso los remedios tienen, en una investigación que se hizo, algún grado de esa figura, se llama colusión. La pregunta del millón antes de cambiar de tema, para dejarlo usted pensando, es, entonces, como no les pasa nada, ¿se tiene que aguantar el abuso? ¿O cuáles son las herramientas que yo tengo contra ese abuso? ¿O contra ese poder inusitado que tiene algún sector? No todo, porque hay que decir que hay compañías que hacen su pega muy bien hecha y son responsables y corresponden a lo que uno le pueda pedir. Pero a mí, para cerrar este tema e ir con el segundo, me queda una sensación, Gaby, de que hay dos sociedades. Hay una en la que vivimos nosotros, pero hay otra donde hay gente que obtiene parte de lo que nosotros tenemos y que finalmente fluye sin que le importe mucho qué pasa debajo. Bueno, por eso vemos este tipo de explosiones que claramente no son justificadas y tienen que ser castigadas, obviamente, como lo que pasó con este joven allá, pero ya es una explosión de rabia que también se glorifica porque es alguien que está tomando cartas en el asunto. El problema es que esas cartas están muy por fuera de lugar y claramente el asesinar a una persona no va a solucionar este problema. No, mire. En algún punto por aquí donde estoy colocando el dedito, eso me dijo Memín, está Siria. Siria ocupa lugar porque en 12 días los rebeldes sirios consiguieron lo que no habían conseguido más de 16 años de rebelión contra Bashar al-Assad, que entre otras cosas está en Moscú. No hay una sola foto de Bashar al-Assad en Moscú, pero está en Moscú viviendo un exilio dorado. ¿Dónde nos detenemos acá? ¿Qué va a pasar con Siria? ¿Va a ser entonces Siria un país que se tomen los rebeldes, que ya se lo tomaron gran parte del territorio, y opere como opera Afganistán, por ejemplo? Porque no lo sabemos. ¿Va a ser un lugar donde las grandes potencias van a tener, y ya lo están haciendo, bombardeando lo que suponen arsenales para que los rebeldes no los puedan usar? En eso participa Estados Unidos, participa Turquía, también participa Rusia. Y lo más importante, ¿qué pasa con los sirios? Con los sirios de a pie, que entre otras cosas, en una nota que le mostramos en Tele 13, fueron a la cárcel, a la principal cárcel de Damasco,
y habían imágenes, me lo comentó uno de mis compañeros, también lo comentaste tú, que ni valía la pena ver. O sea, no, era inenarrable. Ni siquiera el escritor de ficción más grande podía imaginarse qué es lo que pasa. ¿Qué representa lo de Siria hoy? ¿Qué podemos entender de eso? A mí, en realidad, yo tengo un conflicto interno con lo que está ocurriendo con Siria, porque por un lado, claro, tenemos a esta organización de rebeldes que llegan y que derrocan al presidente Bashar al-Assad, que, bueno, ahora está asilado, como lo decías, en Moscú. Y bueno, y qué bueno en el fondo para los sirios, porque ahora se está destapando un montón de violaciones a los derechos humanos que habían estado ocurriendo durante todo este tiempo bajo este régimen. Pero por otro lado, esa organización es una organización hija de Al-Qaeda, de un grupo terrorista. Entonces, claro, en el fondo... Del Estado Islámico también, sí, en ambos lados. Pero el líder del HTS, que es esta organización que ahora va a tomar el gobierno de Siria, si es que se hace la transición, era un seguidor, un estudiante, un simpatizante. Claro, es que no solo un simpatizante, adepto. Claro, un adepto de Al-Qaeda. Entonces, él ahora se está tratando de desmarcar un poco de esta imagen de terrorista que Occidente tiene de él, y tratando de decir, no, nosotros no somos terroristas, nosotros ya dejamos toda esta como alianza que teníamos con Al-Qaeda atrás y ahora queremos un pluralismo religioso en Siria, que es lo que ellos están diciendo. El problema es que en Siria hay muchos grupos, muchas agrupaciones religiosas distintas. Entonces, ¿se va a permitir realmente, o como decías tú, va a ocurrir lo que está ocurriendo ahora en Afganistán con los grupos de los talibanes, que no permiten ningún tipo de pluralismo de culto, o sea, en el fondo esa es mi preocupación, porque por un lado es bueno que hayan quitado a Bashar al-Assad, pero por otro lado, quienes están llegando, ¿harán realmente un cambio? Una de las ventajas que tiene tener muchos más años que usted, y muchos más años, es que uno puede mirar las cosas en el proceso. Entonces, los amigos de la organización que mencionó Gaby vienen de su propia inconformidad expresada a través de una rebelión en armas, dos mezclas muy potentes terroristamente hablando, esa palabra no existe en castellano, no la repita, dos mezclas muy fuertes que eran, por un lado, Al-Qaeda, por otro lado, el Estado Islámico. Hago un punto, al Estado Islámico lo aniquilaron fuerzas occidentales. El propio Bashar al-Assad atentó contra su pueblo. Sí. A mí me tocó armar notas de los bombardeos con cloro. Sí. Pero el problema de fondo es que estamos preocupados porque qué va a pasar con los sirios y no estamos preocupados por la cantidad de abusos que se cometieron. Terrible. Y que al-Assad, que vive asilado en Moscú, no va a responderle a nadie de lo que pasó. Y estamos hablando, en números muy gruesos, de más de 1 millón de personas que pudiesen haber muerto en esas cárceles, más de 1 millón de personas que fueron torturadas. Me comentaba, creo que lo dijiste tú, que en las imágenes que llegaron habían piernas cercenadas y brazos cercenados. Perdón el detalle grotesco, solo para que usted se forme una idea. Sí. El mundo, antes de contigo, el mundo durante 16 años supo lo que estaba pasando en Siria, lo que estaba haciendo Rusia en Siria. Rusia, a nombre del gobierno sirio, bombardeó cuanta cosa se le ocurrió. Y ahora, curiosamente, Putin está complicadísimo porque quedaron 3 bases atrás y esas bases no van a resistir un asedio de los rebeldes. A mí me tocó ver estas imágenes porque uno como periodista, cuando arma estas notas, uno recibe el material limpio, ¿ya? Y después somos nosotros quienes los mandamos a que los difuminen y le borren las imágenes terribles. Y algunas no van al aire. Y claro, muchas de ellas ni siquiera las ponemos porque son puro morbo finalmente. Y o sea, yo les digo que es realmente terrible lo que han estado encontrando en estos días desde el domingo, cuando entraron a esta cárcel, Sednaya, a liberar a los presos, pero que finalmente se dieron cuenta, o que realmente siempre supieron, que funcionaba como centro de tortura, como tú dices, con ácido. Los sobrevivientes a esas torturas, ahora muchos de ellos tienen ya falta de memoria, tienen traumas ya permanentes. Y las imágenes son terribles, entonces uno piensa, claro, ahora el responsable de todo esto
está asilado en Moscú, viviendo de lo mejor, y no va a tener ninguna repercusión. O sea, la Corte Internacional, claro, tiene órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu en Israel, no pasa nada. Contra Putin en Rusia tampoco pasa nada. Entonces, ¿con él tampoco va a pasar nada? Esa es mi pregunta. Es que es una pregunta, mire, la política, que a veces nos tiene sentados acá, porque decir que internacional no tiene política es pues no entender mucho por dónde camina uno en este cuento, hace que por conveniencia muchas cosas sean aceptadas. En algún minuto de toda esta historia, cuando se estableció el Estado Islámico, los que reaccionaron fueron Occidente, imbuidos de lo que había pasado con las Torres Gemelas y no se podía permitir, y el califato, recuerden que recuperó territorio, o sea, se tomó un territorio muy extenso. Ahora, ¿por qué no les va a pasar nada? Me hago otra pregunta. ¿Qué le va a pasar a los cómplices de Bashar al-Assad en Siria? ¿Van a ser sometidos a justicia? ¿A cuál justicia? ¿Van a ser sometidos a un debido proceso? ¿A cuál debido proceso? Y ahí pasa una cosa que a mí me angustia mucho, que es que la gente dice, bueno, bien merecido se lo tiene. Si los agarran, como pasó con Saddam Hussein en Irak en su minuto, si los agarran y los ejecutan, qué sé yo, bien merecido se lo tienen por todo lo que hicieron. No, pues el imperio de la ley es precisamente lo contrario, es que usted vaya y responda. Ahora, si el principal responsable no responde, y eso también refleja otra cosa, para ir cerrando esto y avanzamos a lo último de hoy, ¿para qué estamos con cosas? La justicia internacional no es que sirva mucho. Es que claro, porque ahí depende de quién la cata. Bueno, y ahí depende de ellos, si es que la catan o no, y claramente hemos visto que finalmente eso no ocurre, no pagan las consecuencias. A lo más los países y las organizaciones internacionales le dan sanciones, como por ejemplo le ponen más impuestos para las exportaciones, etcétera, o le congelan bienes. Claro, pero pasa algo raro. Eso pasa algo raro. Mire, todos los jerarcas de Maduro en Venezuela tienen cuentas congeladas, no pueden mover un bolívar, pues no se llaman bolívar, se llaman no me acuerdo, pues lo que fuera, se me fue. No, pero es que han cambiado tantas veces de moneda que no tengo ni idea cómo se llama. Todos los intereses de los oligarcas amigos de Putin en Rusia están congelados. Pero algo pasa, el dinero sigue fluyendo. Sí. Bueno, ahí uno se da cuenta de que todas estas personas hacen lo que hacen porque saben que se van a poder salir con la suya. Esa es mi opinión. Qué grave eso, ¿no? Eso de salirse con la suya, porque al final del día, salirse con la de un dictador sanguinario como Bashar al-Assad le costó la vida a cuánta gente. Y en 12 días lo sacaron fletando. Eso me llama. En ese minuto de la vida, cuando esto empieza a pasar en Alepo, yo digo, ojo, esto es un escenario que se agrega a los otros escenarios, que no tiene nada que ver con Beirut. Pero sí tiene que ver, porque Israel tiene toda su frontera con Siria ya militarizada en prevención a presuntos ataques. Estado difícil el mundo. A ver, Memín, ¿para dónde vamos? Este es Mapamundi Manual. Mire, está América del Norte, ¿no? Aquí está Centroamérica, aquí está Canadá. Este es el destino que sigue. Sí, volvemos a Estados Unidos, que esta semana nos ha dado mucho que hablar. Sobre todo hoy día jueves, porque resulta que la persona del año, según la revista Vanity, ¿no? Time, la revista Time. Según la revista Time, la persona del año es Donald Trump. Y no por primera vez, por segunda vez. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo con que Donald Trump es la persona del año? ¿Qué te parece a ti, Carlos? Es que a mí Time hace mucho rato, por muchas razones, dejó de ser una revista de referencia muy seria que uno leía mucho. Yo cuando empecé en esto ahorraba plata para comprar el ejemplar de Time que venía en un papel exquisito, que era un papel como delgadito, blanco, muy bonito. Y se convirtió, en lo que ha pasado con casi todas las revistas. A mí me parece que lo de Donald Trump, si usted lo quiere mirar desde la óptica de Time, tiene cierta razón por el resultado electoral que tuvo. Sí. Esa fue una paliza y no hay nada que hacer. Cuando usted consigue 377 votos a favor, es que eso, electorales, ya no hay nada más que hacer. Pero abre también una cuestión. La vez pasada, en el 2016, cuando Trump fue elegido persona del año, había sido exactamente por lo mismo.
por haber ganado la presidencia de los Estados Unidos también contra todo pronóstico, cuando derrotó a Hillary Clinton. ¿Servirá para que Trump empiece a pensar algunas cosas diferentes? No, yo creo que no. Trump en su minuto dijo que Time era una revista obsoleta que no servía, pero en el 2016 cuando le dio una distinción, no, yo crecí con Time. Bueno, eso fue lo mismo que ocurrió cuando hace muchos años atrás, cuando todavía Trump se dedicaba a ser empresario, dio una entrevista y dijo, no, si alguna vez yo fuera candidato a presidente sería de los republicanos porque son los más fáciles de engañar. Eso lo dijo en una entrevista, yo la vi con mis propios ojos, después la puedo buscar si quieren. Y resulta que ahora es el presidente republicano por segunda vez. Mira, sí. Aquí está la portada, no sé si después ahí le pueden hacer un zoom. Ahí se ve para ser bien exactos, Trump es lo menos republicano que hay en la vida. Entre otras cosas, la portada de Time le cae muy bien, porque hoy hubo una serie de nombramientos bien dudosos y de renuncias presionadas por Trump que ponen el acento en varias cosas. Vamos por partes. Primero, la persona del año está buscando derogar leyes que favorecían a los migrantes que buscaban refugio, por ejemplo, en escuelas o en iglesias o en hospitales. Están empezando a tratar de derogar eso para capturarlos donde sea. Una especie de cacería que a mí el término me carga, estoy hablando de seres humanos. Segundo, renunció Christopher Wray, el director del FBI, presionado por Trump que lo había colocado en su cargo. Y va a llegar el señor Patel, o Patel, como usted lo quiera decir, que es en inglés se dice loyalist, es un partidario extremo de Trump, cuyo propósito declarado por él es que él va a asegurarse que haya lealtad en la administración. O sea, no eficiencia, lealtad. Igual es un poco lo mismo que ocurrió en su primer gobierno, cuando, no sé si tú te acuerdas, cuando puso un montón de republicanos y gente de su confianza en la Corte Suprema y cambió todo el sistema judicial y lo hizo como todo a su favor, y hasta el día de hoy es algo que cambió un poco la historia de Estados Unidos, o al menos todo el sistema judicial. ¿Sabe qué es lo que me complica a mí? Para mí hay cosas que me complican y me gusta decir cuando me complican. Si la Oficina Federal de Investigación, el FBI, tiene que empezar a perseguir a aquellos que no son leales en la administración de Donald Trump, ¿quién persigue a los delincuentes? ¿Será ser delincuente decir abiertamente, como he dicho ya varias veces, y hay gente que simpatiza con Trump, que digamos no simpatiza conmigo, porque parece que es incongruente eso, que es que yo llevo las cosas al extremo? La pregunta es, ¿el Estado para qué está? Y es una buena pregunta, y hoy no vamos a tener tiempo de hablar de Javier Milei, pero seguramente el próximo programa vamos a hablar de Milei. ¿El Estado para qué está? Y cuando yo empiezo a hacer esto, porque también hay que sumar que asume en La Voz de Estados, siempre digo la fórmula de La Voz de América, asume una presentadora de televisión de Arizona que trató 2 veces de llegar al Senado. Tengo su nombre por acá, permítame, yo lo busco. Y resulta que esa presentadora asume con el encargo de Mr. Trump de difundir noticias entre comillas verdaderas y evitar las noticias falsas. La pregunta del millón es la siguiente: ¿quién garantiza las noticias verdaderas? Cuando resulta que a Mr. Trump, una de las cosas que se le ha criticado toda la vida, ¿cierto? Kari Lake, es quien va a tomar ese cargo, se le ha criticado toda la vida de su afición a contar cosas a mitades que le favorecen o derechamente que no son. Bueno, en el debate, ¿te acuerdas cuando dijo que no me acuerdo en qué ciudad se comían a los haitianos, los migrantes haitianos se comían a los perros y a los gatos? Y eso era fake news, y en el mismo debate lo tuvieron que contradecir. No, lo peor no es eso, lo peor fue lo que vino después. Ahora, si la revista Time escoge a Donald Trump como persona del año, muy bien, no, perfecto. Pero hay en la democracia un lugarcito donde uno puede decir que pues tampoco es que le guste mucho, ¿no? Como alguna gente cuando escogieron a Barack Obama como persona del año, sí, tampoco le gustó. A mí lo que me da la sensación es que Trump, todo esto, le va a permitir tener una especie de mandato irrevocable. Tiene mayoría en el Congreso, tiene mayoría en la Cámara, puso a todas sus fichas donde las tenían que poner. La clave de Donald Trump, mire lo que estoy diciendo, asume el 20 de enero del próximo año. Van a ser las elecciones de mitad de mandato cuando se renueva todo. Y ahí vamos a saber. Claro. Porque hay varias cosas flotando en el ambiente con respecto a esa designación de Time,
Yo no sé, juégatela. ¿Te parece bien esa designación? Mira, yo sé que tú no vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo ¿Pero cómo, que sí. si no has dicho nada? Yo creo que sí, yo creo que es efectivamente, al menos para mí, no significa que yo sea seguidora de Donald Trump, de hecho no lo soy, pero sí considero que está bien nombrado Persona del Año porque ha sido realmente polémico, o sea, toda la campaña que él hizo en contra de Joe Biden, luego cuando llegó Kamala Harris tuvo que ponerse modo turbo en contra de Kamala, y el hecho de que haya ganado también de nuevo, como que las encuestas estaban súper parejas, que fue lo mismo que pasó la primera vez con Hillary Clinton, y gana, y ahora, bueno, ya está nombrando, ¿no?, a sus ministros, a todas las autoridades, personas de confianza, y lo que viene en adelante, él es muy rupturista, bueno, ya sabemos todo lo que está haciendo con la migración en Estados Unidos, y además de que siendo una persona declarada culpable por delitos mayores, por jueces, por el caso de Stormy Daniels había sido declarado culpable por todos los cargos en su contra, y aún así haber salido presidente, bueno, y ahora ya dijo que cuando sea presidente va a eliminar ese cargo, y se va a indultar a sí mismo. Entonces yo creo que es un personaje que da para hablar, que todo el mundo está hablando de él, y que claro, que en el fondo es la persona, ya sea que uno esté o no de acuerdo con él, para mí es la persona del año. Le concedo el punto, Gabriela, creo que está bien fundamentado. Está bien fundamentado. Si usted lo que va a escoger es la persona del año desde la perspectiva que Gabriela lo menciona, me parece que es correcto. Lo que a mí me parece y me complica, y lo digo abiertamente, es que todas estas muestras de megalomanía, todas estas muestras de yo me voy a perdonar a mí mismo, voy a colocar a todos los que creen en mí porque todos los demás son mis enemigos, la historia nos ha mostrado que eso nunca termina bien. Y un detalle para cerrar lo de Mr. Trump. En Estados Unidos no es que todo el mundo esté muy tranquilo, no es que todo el mundo elegido Trump, se terminaron las tensiones que están amenazando a Estados Unidos profundamente. Habrá que ver cómo él va a manejar esta situación, porque si uno tomara el primer mandato, no digamos que es su fuerte conciliar con quien piensa diferente a él, y ya hay, por ejemplo, voces que empiezan a hablar de estos impuestos y estas sobretasas que va a imponer, lo que significan no solo para los países que la reciben, sino para los propios estadounidenses. Es decir, yo cuando aplico esta sobretasa, estoy creando realidades. Pero habíamos empezado hablando de persona del año y como de costumbre yo me fui en el submarino, me fui para abajo, me fui para adentro. También hay que considerar lo que va a pasar cuando él asuma a nivel mundial, porque Estados Unidos finalmente es la potencia mundial, una de las potencias mundiales, y con todos los conflictos que están ocurriendo ahora, ¿qué papel va a jugar? De hecho, con respecto a Siria, ya dijo que él no se va a meter ahí porque ese no es su problema, no es su guerra, y que no se va a meter, pero en el fondo Estados Unidos siempre ha sido el principal aliado de muchos países, también enemigo de muchos países, y ha jugado un papel muy importante en los conflictos bélicos mundiales. Entonces ahora que tenemos en Siria, probablemente haya uno en Taiwán, en el Medio Oriente, en Rusia, ¿qué va a pasar finalmente con Trump a la cabeza de todos esos conflictos? Memín tiene un mensaje, tic, 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 tic. Ya, Memín, tenemos que despedirnos. Lamentablemente se ha acabado el programa de hoy. A nombre de Major Tom, nuestro editor Tomás Pardo, Gabriela Valenzuela, que está a mi lado, mi nombre mío propio, gracias por estar del otro lado. Comentarios, como siempre, los leemos, los compartimos. Usted ya sabe, tratémonos bien, con cariño. Que esté bien. Nos vemos.